Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras series y parejas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y miradas que definen la conexión entre dos de los nombres que más resuenan en el universo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a hablar de esos gestos, de esas miradas, de esos momentos que, más allá de las cámaras y los guiones, nos dejan sin aliento, revelando una química que trasciende la pantalla y nos hace preguntarnos, ¿es todo actuación, o hay algo más profundo? La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema candente desde que se conocieron en el set de Erkencikus. Sus personajes Candivit y Sanemeyn se robaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, y con ellos, la conexión entre los actores se convirtió en el foco de atención. No es para menos. Verlos juntos era presenciar una chispa, una energía que resultaba palpable incluso a través de la televisión. Y hoy vamos a desgranar esos pequeños detalles, esos gestos que alimentaron la ilusión, la esperanza y la fascinación de tantos fans. Desde el principio, cuando se anunciaba su colaboración, ya había una expectativa tremenda. Dos jóvenes talentosos con un carisma arrollador, unidos en una comedia romántica que prometía ser un éxito. Y vaya si lo fue. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la forma en que interactuaban, no solo en las escenas románticas, sino en todo momento. Pensemos en las escenas de baile improvisadas que a veces parecían surgir de la nada, en la forma en que se miraban cuando creían que las cámaras no los enfocaban, en esas sonrisas cómplices que salpicaban las tomas. Eran destellos de autenticidad que nos hacían sentir que estábamos presenciando algo especial. La química entre ellos no se limitaba a los diálogos ensayados, se manifestaba en esa espontaneidad que convertía cada interacción en un evento, en un regalo para el espectador. Recuerdo perfectamente una de las entrevistas donde ambos hablaban de su trabajo juntos. Can Yaman, con esa energía desbordante que lo caracteriza, no paraba de elogiar la profesionalidad y el talento de Demet. Pero no era solo un elogio vacío, se notaba en su tono de voz, en la forma en que la miraba mientras hablaba, una admiración genuina. Y Demet, con su dulzura y su mirada profunda, respondía con una sonrisa que lo decía todo. Esa dinámica de respeto mutuo y admiración era un pilar fundamental de su conexión, y se reflejaba en cada interacción. La manera en que él la miraba, con esa mezcla de admiración y afecto, no era la mirada de un colega, sino la de alguien que reconoce y valora profundamente a la otra persona. Y ella, a su vez, respondía con esa dulzura que invitaba a la confianza y la conexión. Y luego estaban las escenas románticas. ¡Ay, las escenas románticas! No eran simplemente diálogos y besos forzados. Había una ternura, una vulnerabilidad en sus miradas que nos transportaba directamente a la piel de los personajes. Cada roce, cada abrazo, cada mirada sostenida parecía tener un significado más allá del guión. ¿Se acordáis de esa escena en la que Can acaricia el rostro de Sanem con una delicadeza que te helaba la sangre? ¿O cuando sus manos se buscaban instintivamente sin necesidad de un diálogo? Esos pequeños detalles, esas microexpresiones, eran las que convertían una escena de televisión en una obra de arte, un testimonio de una conexión que sentíamos real. La forma en que sus cuerpos se encontraban, no de manera rígida y ensayada, sino con una fluidez casi natural, transmitía una intimidad que iba mucho más allá de lo escrito. Los suspiros, los jadeos apenas audibles, las pupilas dilatadas, todo ello conformaba un lenguaje corporal que hablaba directamente a nuestro corazón. No podemos obviar la forma en que se apoyaban mutuamente. En el mundo de la actuación, donde la presión puede ser inmensa, ver a dos compañeros de reparto cuidarse y animarse es algo que siempre conmueve. En entrevistas, Can siempre destacaba la calma y la profesionalidad de Demet, como ella lo ayudaba a encontrar el ritmo en ciertas escenas. Y Demet, por su parte, hablaba de la energía positiva que Can aportaba al set, de cómo su entusiasmo era contagioso. Este apoyo mutuo, esta camaradería, era otra capa más de esa relación que tanto nos cautivaba. La forma en que se defendían ante las dificultades del rodaje, cómo se daban ánimos en los momentos de agotamiento, creaba un ambiente de trabajo inspirador. No solo eran compañeros, parecían ser cómplices en la creación de algo hermoso, y esa complicidad se traducía en una mayor autenticidad en sus interpretaciones. Y si hablamos de gestos que nos dejaban sin aliento, ¿qué me decís de las reacciones del público? Los fans, con esa intuición tan particular, notaban cada detalle.
Un apretón de manos un poco más largo, una mirada que se prolongaba, un comentario casual resonaba con una doble intención. Las redes sociales ardían con cada uno de estos momentos. Se creaban foros, se analizaban planos, se compartían GIFs y vídeos con una pasión envidiable. Esta conexión no solo existía entre Khan y Demet, sino también entre ellos y su público, que se sentía parte de esa historia. La comunidad de fans se convirtió en un observador atento, diseccionando cada interacción, buscando confirmaciones de esa química que tanto anhelaban. Era como si todos fuéramos detectives en busca de la verdad, analizando cada pista. Pensemos en el famoso detrás de cámaras. Esos clips que a veces se filtran o que se comparten oficialmente nos dan una visión aún más íntima de su relación. Vemos a Khan haciéndole bromas a Demet, y a ella riéndose con ganas, esa risa espontánea y genuina. Vemos momentos de descanso donde se sientan juntos, charlando animadamente como si fueran viejos amigos. Estos instantes, fuera de la ficción, reforzaban la idea de una conexión que iba más allá de los personajes que interpretaban. La risa compartida, las miradas de complicidad en momentos de relax, los gestos de cercanía física que no eran necesarios para la trama, todo ello alimentaba la especulación y la esperanza de que lo que veíamos en pantalla no era solo un espejismo. Y no podemos olvidar la forma en que se defendían mutuamente, no solo profesionalmente, sino también ante las críticas o los rumores. Cuando surgían comentarios malintencionados o especulaciones sobre su vida privada, ambos solían mantener una postura elegante, pero a veces se vislumbraba esa lealtad, esa complicidad que los unía. Era como si dijeran, estamos juntos en esto. Esa unidad, esa forma de protegerse mutuamente, era otro gesto que nos demostraba que su vínculo era sólido. Cuando se les preguntaba por su relación, solían ser prudentes, pero la forma en que uno defendía al otro, incluso con sutiles matices en sus respuestas, demostraba una conexión profunda y un respeto mutuo. La verdad es que la química entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue tan potente que alimentó una fantasía colectiva. Los espectadores, inmersos en la historia de amor de Khan y Sanem, deseaban con todas sus fuerzas que esa magia se trasladara a la vida real. Y cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera de cámaras, se interpretaba como una señal, como una pista. Y esa esperanza, esa ilusión, es lo que hace que estas parejas de ficción nos lleguen tan hondo. La capacidad de hacer creer a millones de personas en un amor que parece salido de un cuento de hadas es un don, y ellos lo poseían en abundancia. Es importante recordar que si bien la ficción nos encanta, la vida real tiene sus propios caminos. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Crearon personajes icónicos y nos regalaron momentos televisivos inolvidables. Y la forma en que se desenvolvían, la energía que compartían, fue fundamental para ese éxito. Eran dos almas que se encontraron en el momento y lugar perfectos, y el resultado fue algo verdaderamente especial. La magia de Erkentzikuş no se debió solo al guión o a la dirección, sino a esa chispa inexplicable que surgió entre sus protagonistas. Podríamos pasar horas analizando cada detalle. ¿Recordáis esa escena bajo la lluvia? La intensidad en sus miradas, la forma en que se abrazaban como si el mundo se acabara. No eran solo actores recitando líneas, eran dos personas transmitiendo emoción pura. O cuando se miraban a los ojos antes de un beso, ese instante cargado de anticipación, nos cortaba la respiración. Esos silencios elocuentes, esas pausas que decían más que 1000 palabras, eran su lenguaje secreto. La tensión que construían antes de un contacto físico, esa anticipación palpable, hacía que el momento culminante fuera aún más explosivo. Y no olvidemos los premios. Cuando recibían galardones juntos, la forma en que se miraban al subir al escenario, la manera en que Khan sostenía la mano de Demet, o cómo ella se apoyaba ligeramente en él. Esos son los momentos en los que la barrera entre la actuación y la realidad se difumina, dejándonos con esa sensación de que algo más grande está sucediendo. La naturalidad con la que se movían juntos en público, la forma en que sus cuerpos se buscaban instintivamente, o la manera en que se sonreían al compartir un momento de éxito, sugerían una conexión profunda que trascendía el ámbito profesional. La verdad es que para muchos de nosotros, Khan Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en más que actores. Se transformaron en el epítome de la química romántica, en el sueño hecho realidad para millones de fans. Y esos gestos de amor, esas miradas cómplices, esas caricias fugaces, fueron la argamasa que construyó esa ilusión tan poderosa.
Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, en la conexión instantánea, en esa chispa que enciende la vida. Su relación en pantalla se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero existe y puede ser tan apasionado y electrizante como lo imaginamos. Y aunque la vida siga su curso y ellos continúen sus caminos por separado, el recuerdo de esa conexión, de esos momentos que nos dejaron sin aliento, permanecerá. Porque lo que demostraron en pantalla y a través de esos pequeños destellos de autenticidad, fuera de ella, fue algo que resonó profundamente en nuestros corazones. Nos recordaron la belleza de una conexión genuina, la intensidad de una mirada compartida, la fuerza de un gesto que habla por sí solo. La huella que dejaron en la televisión turca y en la memoria de sus fans es imborrable. Han marcado un antes y un después en la forma en que percibimos la química en pantalla. En resumen, hemos navegado por esos gestos de amor que nos dejaron sin aliento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde las miradas cómplices y las sonrisas espontáneas hasta los abrazos tiernos y el apoyo mutuo, cada detalle contribuyó a una química que trascendió la pantalla. Nos mostraron la magia de una conexión real, alimentando la ilusión y la esperanza de millones de fans. Su historia en Erkenci se ha convertido en un referente de lo que significa una pareja carismática y con una química arrolladora. Y ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Cuál fue vuestro gesto favorito entre Can y Demet? ¿Qué momento os hizo suspirar más fuerte? ¿Hubo alguna escena que, en vuestra opinión, demostró más que ninguna otra la profundidad de su conexión? ¿Creéis que su química fue puramente profesional, o había algo más allá de las cámaras? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encantará leerlos y debatir con vosotros. La conversación está abierta, y vuestras opiniones son tan valiosas como los momentos que analizamos. Y si habéis disfrutado de este viaje por el mundo de la química turca, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras. Tenemos muchas más historias apasionantes y análisis profundos esperando por vosotros. Hasta la próxima.